Hoy vamos a ver diferentes incubadoras de compañeros que han querido compartir sus experiencias con nosotros. Quédate y podrás ver pues un montón de pollitos hechos que nos confirma que se pueden obtener muy buenos resultados con incubadoras caseras. Por supuesto también con diferentes animales gallineros que nos hacéis llegar a través de diferentes medios. De Luis Mogli, de Joaquín Padilla y de Juan Gabriel Arocena. Ellos nos han enviado sus experiencias y las vamos a compartir dentro de unos segundos. Si tú quieres hacer lo mismo, déjanos tu comentario aquí abajo y te diremos el medio por el cual nos los puedes hacer llegar e igualmente lo pondremos para todos nuestros compañeros. Pues aquí estamos y ya sabéis de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Desde hace tiempo venimos diciendo que si queréis podéis enviarnos vuestros vídeos de vuestras experiencias de incubación, de cómo habéis hecho vuestra incubadora, de vuestros animales, a nuestro correo electrónico incubacion100%@gmail.com a través del Messenger, o simplemente si queréis dejáis un comentario aquí a pie de vídeo y nosotros os diremos cómo ponernos en contacto para hacer ese envío de vuestros vídeos para publicarlos aquí en nuestro canal. También, evidentemente, nos apoyamos en esta información para seguir contándote cosas, para seguir aprendiendo, para seguir intentando corregir posibles errores. También nos sirve para todo esto el ver incubaciones, experiencias de otros compañeros. Hoy vamos a quedarnos con varias, se presenta un vídeo interesante, por eso te aconsejo a que te quedes con nosotros. A ver, muy buenas noches a todos. Son cerca de las 12 de la noche. Estos son los que hay en la incubadora, pero quiero decirles que no son todos. Estos son únicamente los últimos que nacieron, porque como ya eran demasiados, fue necesario colocarlos ya en otra incubadora pequeña que tengo. Aquí tenemos todavía los que faltan por nacer, pero pues calculo que sean como tal vez como unos 70, 80 que falten por nacer de toda la capacidad de 270 que metimos en esta vez. La verdad no los he contado, pero los primeros que nacieron los tenemos ya por acá. Con esto lo que hicimos fue liberar espacio. Liberamos espacio en la incubadora grande, y ya que estos puedan respirar un aire más fresco, más saludable, porque pues el otro ya está bastante corrompido por los desechos que van quedando del cascarón, de yema y todo, pues ya son un aire enrarecido. Entonces pues los quitamos a todos estos, ya están más tranquilitos en este espacio. Bueno, eso es todo por ahora. Ya veis el montón de pollitos en esa incubadora de bastante capacidad que Luis Mogli nos hacía llegar. Y como bien dice él, ha sacado una cantidad importante de pollitos ya según van naciendo, porque eso lo único que hace es molestar a los que todavía vienen de camino y por supuesto además añadir suciedad, cosa que no es nada bueno para los huevos que todavía quedan en el interior, y después siendo prácticos también mirando por nosotros mismos, porque mientras menos tiempo estén los pollitos dentro de la incubadora, evidentemente nos facilitará después el trabajo a la hora de realizar la limpieza en el interior. Algo muy importante, porque hay que limpiar y desinfectar entre las diferentes incubaciones. Y ya digo, le ha tenido que ir muy bien este porcentaje de nacimiento en esta incubación, porque ya no solo mirad los pollitos que ya había quitado y tiene en esa cajonera, sino también todos los pollitos que tiene en el interior de la incubadora todavía recién nacidos y los que vienen, como digo, de camino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí listo ya para mostrarles el resultado de la incubación que realizamos hace ya pues veintitantos días, ¿no?
Ya se apagó la máquina el día de ayer por la noche. Y ven, estos son los resultados. De 260 huevos, únicamente aproximadamente como 30 huevitos no brotaron. Queda un desastre, todo el olor es terrible de los residuos, pero bueno. Y ya aquí tenemos a los nacidos. Acondicionamos estos espacios con jaulas de las que son para gallos, porque pues son las que yo compré hace tiempo y las tapé bien para que nuestro buen amigo el tlacuacho pues no se los venga a llevar en la noche, porque todos los días nos visita. Así que aquí tenemos una parte, tenemos otros por acá con un poco más de luz para que no se enfríen tanto, y otro tanto más por aquí. Por ahora es suficiente, pero pues en una semana esto ya no bastará para poder tenerlos acá. Bueno, pues hasta ahí. Espero les agrade ver estos pequeñitos. Y este otro vídeo también nos lo enviaba Luis Mogli, que ya veis la incubadora, que la tiene de una reciente incubación. Bueno, maneja unos porcentajes desde luego buenísimos. Creo que ha dicho que de 260 huevos solo 30, esos que veis ahí abajo, se le han quedado sin nacer. Ya digo que son unos porcentajes muy, muy buenos. Y el saber reciclar, ¿no? Utilizar esas galleras, jaulas para gallos, como criadoras para pollitos con su luz y con la protección de que, como él dice, por la noche recibe la visita de algunos depredadores típicos de cada zona, ¿no? Aquí por nuestra zona, pues los gatos y sobre todo las ratas. Por eso es muy importante en cada zona tener los pollitos muy bien protegidos, sobre todo del frío, ¿no? Pero también de los depredadores, porque después de obtener estos buenísimos resultados, pues esto hay que protegerlo como sea, porque fijaros qué gran cantidad de pollitos recién nacidos tiene nuestro compañero Luis Mogli. Antonio, esta incubadora la estoy probando con 14 huevos. Por tus consejos de los vídeos, pues aquí he programado con lo mejor que he podido la instalación. La luz interior aquí y aquí. La temperatura, que como la tenía abierta, pues está baja. La humedad, como faltan 3 días, pues la he puesto a esa. De aquí tenemos el ventilador. El ventilador echa el aire hacia el techo y rebota para abajo. Mucho cableteo, pero habrá que adecuarlo mejor. Una bandeja automática que apenas se ve moverse, pero se mueve. El humidificador que ha faltado ahora poco, ahora mismo. Y los huevos pasados a la nacedora. Pues ya, a ver si qué es lo que nace. La nevera la vamos a sacar uso, es una nevera, un frigorífico. Este vídeo nos lo hacía llegar Joaquín Padilla. Él no necesita tantos como Luis Mogli, el vídeo que veíamos al principio, ¿no? Es de menos capacidad, automática, en un frigorífico bien trabajada, con ese higrostato y ese termostato, y en fin, como digo, incubando con mucha menos capacidad. Pero como veis, como es un frigorífico que tiene bastante espacio, imaginamos que será porque no la necesita esa capacidad de más, porque ahí todavía
mirando bien por el espacio, le caben varias bandejas más para triplicar o cuadruplicar incluso esa capacidad que tiene. Lo que ocurre que ya ahí habría que hacer cambios en la distribución de la fuente de calor y ventilador o ventiladores para sacarle más rendimiento. Quizá, además él también lo dice, recoger un poco más el cableado y darle ya un acabado más, una finalización total ya para echarla a andar. Pero ya veis que tanto los dispositivos empotrados como esa ventanita que hace en la puerta como el interior con medidores en diferentes zonas, pues se puede ver que sí ha cuidado bastantes detalles y simplemente, como creo que le decía cuando hablaba con él a la recepción del vídeo, pues esperar para completar la información y ver los resultados. Y ahí en la parte de abajo, como se puede comprobar que se ve perfectamente esa evaporación controlada por el higrostato para el tema de la humedad relativa. Es algo interesante, sobre todo para lugares donde cueste por un motivo u otro subir la humedad relativa en el interior de la incubadora. Porque por una cuestión o por otra, sois muchos de vosotros los que tenéis problemas con la humedad relativa, que tenéis muchas dificultades para conseguir que suba por lo menos hasta el 50 o cerca del 60%. Acá están las canaditas, hay toda negra con copete. Ese es el gallito que tiene cresta rosa, ¿sí? Hay blanca. Tengo un gallito sedoso. Esa gris de cuello amarillo. Está la otra media naranja. Blanca con copete, sin copete. De estas son los huevitos. Y los incubé y es lo que se ve. Y este vídeo cortito de nuestro compañero y amigo Juan Gabriel Arocena, que nos ha mandado ya infinidad de vídeos de las muchas incubaciones que hace y de los buenos resultados que sigue obteniendo con sus incubadoras y sus incubaciones. A todos, muchas gracias por compartir todas estas experiencias. De todo se aprende un poquito más. Vídeos de incubadoras y vídeos también de los animalitos que tenemos, los animales que criamos o cuidamos. Por eso, repito, te animamos a que participes con nosotros enviándonos tus experiencias. Todo esto nos sirve para seguir aprendiendo en este caminar por el mundo de las incubadoras, en el mundo de la incubación. Por hoy nada más, muchas gracias a los que nos habéis enviado los vídeos y bueno, animarte a que sigas haciéndolo. Por eso de vez en cuando, aparte de que ya vamos poniendo vuestros vídeos en las historias, en vídeos cortos, en redes sociales, pues para aligerar un poco y no tener los vídeos tanto tiempo en espera, de vez en cuando, como digo, haremos vídeos como este, normalmente a mitad de semana, para así explicar ciertas cosas y evidentemente que tú puedas ver tu contenido en nuestro canal. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, por hoy, esto es todo.